Muy buenas, bienvenidos a este primer CroniChat Live. Muchísimas gracias por acercaros. Deciros que CroniChat es una iniciativa puesta en marcha por pacientes y por profesionales sanitarios para hablar de las cosas que nos importan. Si queréis saber más sobre nosotros, estamos en la página web y en nuestros perfiles sociales. Hoy estamos emitiendo desde Periscope, YouTube y desde la cuenta de Pacientes que Cuentan en Facebook. Si tenéis dificultades para seguirlo, porque a veces Periscope es un poquito da problemas, podéis seguirnos desde cualquier otra plataforma. El programa va a quedar grabado para nuestro canal de YouTube. En este primer programa nos van a acompañar Maite desde Alicante. ¿Cómo estás, Maite? Pues muy ilusionada con este primer CroniChat Live. Me alegra. Y María desde Valencia. Muy buenas. Buenas noches a todos. Buenas noches, María. Y Almudena desde Madrid. Hola, buenas noches. Buenas noches. También Richard, creo que también anda por ahí. ¿Puede ser? Hola, buenas a todos. Hola, muy buenas. ¿Y Pepi? Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros. Muy buenas, un placer. Si os parece, vamos a empezar hablando de nuestra experiencia en nuestro último CroniChat. ¿Qué os pareció? ¿Qué fue aquello que más os impactó? Maite, serías, por favor, ayúdame. Pues sí, el último CroniChat, el pasado, hablamos, bueno, como os ha dicho Alicia, pacientes, profesionales, familiares, cuidadores. El tema era pacientes, coronavirus y confinamiento, un tema que da para mucho. A mí, de esta edición en concreto, lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha gustado, son las ganas que teníamos de hablar, de contar cómo lo habíamos vivido, porque han sido 2 meses, o 2 meses y medio, 3, de mucha tensión, de mucho sufrimiento y, bueno, necesitábamos contar. No solamente ya estábamos un poco hartos de recibir información, recibir por la tele, por las redes sociales y, bueno, era el momento de desahogarnos y sacar todo lo que llevábamos dentro. Y fue una experiencia muy chula, muy bonita. Me alegra muchísimo. María, tengo muchísimo interés por saber qué es lo que más te impactó del último CroniChat, en el que, por cierto, no he dicho, estuvieron más de 130 personas compartiendo en esta familia tuitera de CroniChat. Cuéntame. Realmente creo que lo que más me llamó la atención es, y además creo que ya lo hemos comentado, es que hubo mucha gente nueva en este CroniChat que se acercó para ver cuáles eran nuestras experiencias, pero sobre todo para contar sus propias experiencias. Es decir, que realmente, como dice Maite, la gente tenía muchas ganas de hablar, la gente tenía muchas ganas de compartir cómo había sido su experiencia en esta vorágine que se nos ha venido encima y yo creo que eso es lo que me gustó. Toda la gente que se acercó y toda la gente que creo que hoy también la veremos por aquí, eso espero, ojalá. Almudena. Gracias, María. Perdona. Almudena. No, Maite, por Vamos favor. A la vez. Aquí estoy. No, Almudena, tú ya has participado en anteriores ediciones de CroniChat. Ya sabes, conoces el formato, el funcionamiento. Sí. Y sobre este último, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti? A ver, a mí lo que habéis dicho me parece fundamental y es lo que más me ha llamado la atención. Y me ha gustado mucho también, aparte de ese contacto y a diferencia de otros a lo mejor, que en realidad como es una situación que hemos vivido todos, enfermos, profesionales, familiares, todos hemos vivido la misma situación y como que aportar como profesional lo poquito que puede aportar, pero podía aportar también como mi vivencia propia y eso me ha parecido también muy interesante. Sí, ¿verdad? Esa satisfacción de poder ayudar incluso cuando no se puede hacer otra cosa, ¿no? Claro. Y también, mira, otra cosa, perdona. Sí, otra cosa que me ha gustado mucho es el recordar la capacidad de adaptación que tiene el ser humano.
había hablando personas que tenían dolor crónico y que, bueno, sabemos cómo vive una persona con dolor y sabemos también la dificultad que puede suponer el añadir. Sí, Almudena, te perdemos. Luego vamos a retomar esto, que me interesa. ¿Qué os parece, Richard? ¿Te parece si me comentas o nos comentas, pero mejor, también qué es aquello que te ha llamado la atención de este último Chronic-Chat? Pues yo creo que lo que viene siendo un poco la tónica habitual de todos los Chronic-Chats, el que hay gente detrás que sigue este tipo de iniciativas, con lo cual creo que deberíamos plantearnos o preguntarnos qué es lo que está pasando para que los pacientes tengan esa necesidad de expresar y de participar cada vez más en foros de este tipo. Hace mucho tiempo que la consulta de toda la vida entre cuatro paredes, eso ha dejado de existir, el paciente tiene ganas de participar, de ser escuchado y de compartir pues también con otros pacientes que están pasando por una experiencia similar, pues esas vivencias que están teniendo. Entonces, este tipo de iniciativas yo creo que, aparte de fomentar el debate y de aprender tanto los pacientes como los profesionales, cada vez son más necesarias. Bueno, y una gran conocedora de todo el ambiente de pacientes, de profesionales sanitarios, es Pepi. Y me gustaría también que nos dieras tu opinión sobre el Chronic-Chat, lo que más te gustó. Bueno, buenas noches. Ante todo, gracias por invitarme a participar en esta maravillosa iniciativa. Yo destacaría, bueno, pues lo generosos que fueron los pacientes y los profesionales a la hora de transmitir sus emociones y sus sensaciones. Yo la verdad es que hubo un tuit en que me emocioné con la doctora. Tengo alguno apuntado con la doctora Herrero cuando habló de la videollamada con su madre. Me emocionó también Chema Enfermero cuando hablaba de la familia tuitera, ¿no? Digamos a un punto en que esa emoción yo creo que nunca la había visto antes en otro también. Es lo que tú decías, Maite, era muy especial porque teníamos la necesidad de hablar, de comunicarnos, pero hasta llegar a ese punto tan íntimo, la verdad es que a mí me emocionó y porque fueron todos, tanto pacientes como profesionales, muy generosos a la hora de expresarse y de compartir su vivencia y su experiencia. La verdad es que yo en algunos momentos me emocioné. Sí, yo creo que algo que tiene Chronic-Chat es que en este año, que ya llevamos un año y se dice pronto, trabajando y aportando y enriqueciéndonos a lo bestia con las opiniones de este poliedro, ¿no? que somos y la experiencia de cada uno. A mí hay algo que me llamó la atención en este Chronic-Chat y es que yo soy muy de redes sociales y pensaba que todo el mundo se iba a volcar y bueno, yo estaba un poco desconectada este tiempo y fue en Chronic-Chat cuando me enteré de que hay gente que se ha desconectado en redes sociales. O sea, gracias a la conversación del otro día, muchos de vosotros me hicisteis saber que la gente se había desconectado. A mí me gustaría, si os parece, que hablemos un poco de este tema, de por qué, si os habéis desconectado vosotros y por qué motivo de las redes sociales. ¿Te parece, Pepi, que has sido la última, ahora eres la primera? Bueno, sí, hubo algunas personas que lo comentaron. Yo no es mi caso porque, bueno, yo sabéis que me dedico a la curación de contenidos sobre cáncer de mama y sí vi la necesidad de hacer llegar a las pacientes información sobre cáncer y sobre coronavirus. Pero bueno, también ha habido a lo mejor demasiada información, mucho bulo, entonces también hay que comprender un poco la saturación, ¿no?, de la información que nos estaba llegando. Pero sobre todo, bueno, entender y respetar, por supuesto, quien se ha retirado, pero yo creo que el balance es muy positivo. Yo he visto pacientes que se han creado nuevos Twitter, que se han apostado por las redes sociales,
profesionales también que se han puesto un poco las pilas y han querido participar porque han visto que era una forma de comunicar con sus propios pacientes. Entonces, yo creo que es muy positivo, sobre todo la participación activa de pacientes y profesionales compartiendo, conectando. Qué alegría me das, Pepi, porque, bueno, yo ahí tengo este sesgo, ¿no? De que me chiflan las redes sociales como una ampliación del 1.0. Vamos a, si os parece, a escuchar, por ejemplo, a Mary. Mary, cuéntanos, ¿tú cómo fue tu experiencia con las redes sociales y el confinamiento y el COVID? Pues un poquito lo que tú dices, Alicia, o sea, al principio sí que servía, porque lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? El tema de que como manejábamos, yo puedo hablar desde el punto de vista profesional, como manejábamos una situación que no habíamos vivido nunca, siempre te apoyabas un poquito en otros compañeros de otras comunidades. ¿Y cómo haces esto? Lo haces desde redes sociales, evidentemente, ¿vale? Entonces, siempre preguntas porque te iban cambiando los protocolos cada semana prácticamente de cualquier cosa y entonces preguntabas a todos los compañeros, pero claro, llega un momento en que hay demasiada información porque te llegan informaciones de todos los sitios y entre todo lo que tú tienes en el trabajo diario, más todo lo que te va llegando, más lo que se va convirtiendo en deja de ser información y empieza a ser un poquito crítica y todo eso, realmente lo que has dicho me pasó. O sea, al principio estaba muy volcada en redes sociales y después fue como un poco, casi que me está perjudicando, casi que lo voy a dejar un poquito aparte y me voy a dedicar a otras cosas porque necesito desconectar y necesito, cuando llego del trabajo, que ya es suficientemente duro ver lo que ves todos los días, necesito desconectar y necesito centrarme en otras cosas, lectura, familia, otras cosas. Entiendo, sí. Maite, ¿tú qué tal? Dime. Cuéntanos cómo ha sido tu periplo en redes en este confinamiento y COVID y teniendo enfermedades crónicas. Pues no ha sido fácil. ¿Para qué nos vamos a engañar? No ha sido fácil. Yo soy de las que empezó con mucho énfasis, buscando información, buscando todo tipo de documentación para estar un poco al día, pero claro, cuando buscas y cuando estás en redes sociales te llega lo bueno, la información, pero también lo negativo, el dolor, las quejas. Entonces, para mí fue muy... me saturé. Llegó un momento en que dije, Maite, vamos a dejarlo porque no puedes, no. Y tuve que ir apartándome de redes sociales porque ya... no sé cómo explicaroslo, era ya demasiado para mí. Cargaba con los problemas de los demás, con las quejas de los demás y bueno, como soy paciente de distintas patologías crónicas y ya tengo bastante con lo mío. Sí. Poco a poco he ido volviendo, poco a poco ya estoy retomando mi actividad. Sí, yo creo que estamos en la desescalada todos, ¿no? A todos los niveles. Sí, correcto. Almudena, ¿te parece si nos cuentas, por favor, tu experiencia? Porque es algo que a mí, además, personalmente me ha dejado muy impactada de este ChroniChat. A ver, ¿cómo lo veo yo con respecto a las redes? Yo he mantenido bastante contacto con mis pacientes, o sea, mi interés también era, no les estoy viendo tanto como suelo verles, porque sí he podido tener contacto con mis pacientes a través de la terapia online, pero las redes sí que me ayudaban a sentir que les estaba aportando algo. Yo creo que todos los profesionales hemos sentido esa necesidad de aportar nuestro granito de arena, aunque sea, y de que ellos puedan tener alguien con quien hablar, que puedan escuchar, pero a nivel personal a mí también me ha pasado un poco el mismo proceso y yo creo que es normal. Es decir, en un principio pues tenemos mucha incertidumbre, necesitamos información, con lo cual buscas. La televisión es que al principio solamente se escuchaba el mismo tema y al final acabas metiéndote en redes porque sabes que hay otros temas que también te interesan y que están ahí. Pero con el tiempo sí es verdad que yo creo que pasamos un proceso de adaptación y que necesitamos
yo lo veo como un proceso de reflexión. Ha habido mucha gente que a mí me ha dicho, es que me ha servido para reflexionar, para mirar un poco hacia mí mismo, para estar un poco más sin tanto ruido. Entonces ese es el momento que yo creo que mucha gente se ha desconectado de las redes y que volverá cuando todo esto se normalice. Pero lo veo como un proceso normal, me parece, vamos. Uh-huh. Richard, cuéntanos, por favor, tu experiencia con las redes sociales y este COVID y este confinamiento, ¿cómo ha sido? Pues al principio del todo, sobre todo, yo creo que en la segunda semana, una cosa así, lo que más tenía era una sensación de saturación sobre la información que estaba recibiendo y que iba llegando, porque ha pasado una cosa muy curiosa y es que es cierto que la situación era nueva, pero también en un mundo tan hiperconectado como el que tenemos, es verdad que es imposible desconectar porque por un medio o por el otro a cualquiera le puede llegar información, ya sea pues, a través de redes sociales, a través de WhatsApp, que también es otra red. Y sí que es verdad que, en cierto modo, he tenido como... he ido haciendo picos de desgaste, ¿no? Hasta incluso he tenido que ponerme ciertos hábitos de dieta digital porque es curioso, pero me ha llamado la atención el que ese tsunami de tanta cantidad de información y de lo que comentabais antes de que siempre es importante, y más en salud, saber filtrar la información de calidad, pues bueno, al final era como intentar nadar contra la corriente. Es decir, por mucho que tú intentabas recoger documentación de calidad para podérsela ofrecer a la comunidad que tienes a través de redes sociales, era inútil porque se generaba a tal rapidez que por mucho que quisieras eras incapaz de gestionarla y darle salida. Y luego porque... no sé, el tema de los bulos yo creo que también es importante. Es decir, hay que decirle a la gente que no siempre se fíe de el mensaje que le llega por WhatsApp, que es la forma más rápida a través de la cual se difunde información falsa de salud. Es importante que la gente sepa conocer de dónde se está sacando esa información, si se está referenciando una fuente oficial y, sobre todo, si es una fuente de confianza. No vale confiarte del primero que te manda un mensaje o, no sé, el otro día me pedían una opinión a nivel personal por un chat de grupo de un colegio de padres y la verdad es que se decían auténticas barbaridades que no tenían nada que ver con una evidencia científica, ¿no? Entonces, también es preocupante eso, el que la gente se acabe fiando de quien no toca y que no acabe consultando a sus referentes de salud. Sí, la verdad es que me gustaría enlazar esto con el mensaje que ha puesto Chema Cepeda sobre el tema de la infoxicación y sí que es cierto que me he echado en falta, quizás lo hablamos el otro día en ese piloto que hicimos, ¿verdad? Maite y María, hablamos sobre si no será que no nos faltan habilidades en redes sociales. Es decir, manejamos muy bien a la hora de escribir, pero no tanto en la cultura de dónde buscar o a quién seguir, enlazando con lo que comentas, Richard, decir que, por ejemplo, hemos tenido, para mí, grandes invitados en Cronichat, como es Salud Sin Bulos, ¿no? Sí. Y también Chema Cepeda también ha sido invitado nuestro, que fue todo un honor. Yo creo que son cuentas, personas, organizaciones a las que sin duda alguna se debe seguir que ofrecen información muy fiable. Si os parece, vamos a ver un vídeo que nos ha mandado una muy querida amiga, Elena. Adelante, por favor. Bueno, pues este periodo la verdad es que ha sido un tanto trepidante porque cada día nos encontrábamos con algo nuevo, cada día era tomar una medida de seguridad nueva. Bueno, era todo esto, estar como si estuvieras a lomo de un caballo que no sabías, intentabas dirigir, pero costaba mucho. Y a la vez tenías que ser lo más riguroso posible porque los pacientes llegaban a la farmacia en busca de información, en busca de seguridad,
y era muy importante darles la mejor información teniendo en cuenta la cantidad de bulos que estaban corriendo. Y yo creo que ahí hemos jugado un papel muy importante, en dar la mejor información, dirigir a la gente de manera que no cundiera el pánico y ayudarles en su medicación del día a día. Lo que me gustaría es pensar que después de todo este periodo, donde efectivamente la farmacia creo que ha sido un gran apoyo y ha sido un enlace muy bueno entre la medicina primaria y los pacientes, me gustaría que quedara eso, que fuera ahora ya una cosa habitual y unos procedimientos normales, y que hubiera esa corriente para poder ayudar a los pacientes desde la farmacia, pero a la vez para tener ese contacto con el médico, y que eso no se perdiera, que fuera algo que hemos ganado durante este tiempo de pandemia. Deciros que, bueno, daros la enhorabuena por esta iniciativa de Chronic Chat, Alicia, Maite. Me encanta poder tener este contacto, me encanta que podamos contactar sanitarios, pacientes y todo el que le apetezca, porque creo que hay muchas situaciones, muchas problemáticas, y que nosotros cada uno vemos la nuestra, y aquí creo que esta puesta en común nos ayuda mucho a ver el punto de vista de los demás, y creo que nos hace mejores. Creo que eso es un buen resumen del Chronic Chat, que creo que nos hace mejores. Ay, señor, cómo me gusta ese tipo de... Porque por eso estamos aquí, por eso somos unos cronichateros, por eso somos de la familia de Chronic Chat, porque sentimos que ayudamos a los demás, ¿no? Todos ayudamos un poquito y ponemos de nuestra parte. Voy a enlazar el tema que me gustaría que hablásemos a continuación. Estábamos hablando del tema redes sociales. De redes sociales hemos pasado a fuentes fiables, y de fuentes fiables me gustaría que siguiéramos con el tema de algo así como, decía yo, el tema de si nos falta cierta formación en una cultura de redes sociales. Me gustaría saber vuestra experiencia con el tema de los webinars y las clases online, ese tipo de formación, ya fuera con pacientes, con profesionales. Richard, yo, sin ir más lejos, asistí a una tuya hace muy poquito. ¿Nos puedes contar, por favor, tu experiencia? Bueno, pues de lo que está hablando Alicia es de una iniciativa que pusimos en marcha en cuestión de 4 días, que fue un webinar llamado Primaria de Primera 2020, y en el que tuvimos oportunidad de escuchar a grandes expertos hablar precisamente sobre este nuevo escenario al que todos estamos abocados, tanto los pacientes como los profesionales, como la sociedad en general. Quizá una de las cosas que no hay o en la que no caímos en la cuenta es de que salud digital no es solo redes sociales. Las redes sociales son la parte más visible, pero la salud digital va mucho más allá. Es extrapolar la calidad de la atención al medio digital. Tener recursos, tener habilidades, tener conocimientos. Es un concepto bastante amplio, y por lo general la gente suele identificarlo únicamente con el tema de las redes sociales. Entonces, quizá sí que es verdad que de alguna manera lo que también habría que fomentar es que los propios profesionales tengan presencia allí donde más pacientes se ubican, que en este caso sí que son las redes sociales. Yo me acuerdo cuando empecé que era un poco el friki, el raro, el mira no sé para qué estar haciendo esto, y sin embargo a día de hoy sí que estamos notando que hay un incremento y hay una desventaja, porque los pacientes están tomando mucho más partido en todo el tema de conversaciones, charlas, webinars, que los propios profesionales, y eso no puede ser. Tiene que haber un equilibrio y tenemos que estar todos en el mismo sitio. No es una cuestión de bandos, es que tenemos que compartir la información, la evidencia y todos los recursos disponibles para que precisamente facilitemos la tarea que llevamos a cabo en la consulta o en el centro de salud. Pepi. Pues yo comparto totalmente lo que has comentado ahora, Ricardo, pero yo voy un poquito más allá. Yo, por ejemplo, he asistido a webinars de Heikan, de Solti,
resolviendo dudas sobre muchas dudas que teníamos los pacientes de cáncer. Y creo que quiero decir, los profesionales se han dado cuenta que a través de un webinar para pacientes es una transferencia de conocimiento. ¿Por qué? Porque directamente han resuelto nuestras dudas que por circunstancias en la consulta era imposible hacerlas o poder realizar esa consulta. Entonces yo creo que tanto los pacientes como los profesionales hemos utilizado sobre la marcha el recurso de los webinars para poder conectar y hacer llegar el mensaje o el conocimiento de los profesionales a los pacientes. Entonces, yo desde aquí creo que los pacientes tenemos que adquirir competencias digitales. Es muy importante que sepamos cómo, lo que ha explicado anteriormente Ricardo, apuntarnos a cursos. Hay los cursos de EVA, los cursos de EDU en abierto, es que son maravillosos para pacientes donde podemos adquirir conocimientos para adquirir esas competencias digitales para poder luego movernos en este mundo. Yo creo que el papel del paciente tiene que cambiar y participar en esos webinars, pero de forma activa. Yo acabo de asistir tarde y ayer concretamente a uno de GEPAC, donde había pacientes en el seminario. El concepto del paciente activo, yo creo que ahora durante el confinamiento se ha visto reforzado porque podemos colaborar con los profesionales para enriquecer y hacerles llegar nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Y yo creo que los profesionales han captado perfectamente esa demanda, ¿no?, por parte del paciente. Y la prueba era que primero empezaron con entrevistas, podcast, la escuela de pacientes ha hecho unos Zoom increíbles, donde un experto, supongo que vosotros lo habréis asistido a algunos, un experto, bueno, pues contestaba todas las preguntas de 50 pacientes que estaban ahora en un Zoom. Entonces, yo creo que los pacientes tenemos que adaptarnos y entender que es una forma de transferencia de conocimiento por parte de los profesionales a nosotros. Y creo que hay que estar abiertos. Creo que la actitud del paciente es estar abierto y participar y estar presente y activo. Yo creo que es fundamental. Sí, justo Eduardo Digital Nurse estaba poniendo un comentario, según he visto, que los pacientes, las personas, están en redes sociales, creo recordar, ahí está, y que los profesionales también tenemos que estar presentes, ¿verdad? Y a propósito de esto, yo creo que igual, Almudena, ¿nos puedes comentar algo sobre el tema de pacientes, profesionales y teleasistencia? O cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, yo creo que estamos todos aquí en un proceso de aprendizaje. Los pacientes por su parte, los profesionales por otro. El otro día, mira, una de las cosas que me llamó la atención del ChroniChat es que mientras algunos estábamos diciendo hemos estado en contacto con nuestros pacientes y hemos podido hacer nuestra terapia online y demás, había algún paciente que decía, a mí no me ha llamado nadie, no he tenido contacto con nadie. Y no creo que haya sido por falta de interés del profesional, sino, bueno, porque como esto ha sido un poco caos y porque hemos ido aprendiendo en este proceso. Yo llevo muchos años ya haciendo terapia online y la verdad es que me parece muy interesante. Para mis pacientes con dolor está genial porque no tienen que desplazarse y tienen esa accesibilidad, pero es verdad que había muchos pacientes que lo veían como algo frío, distante y no acababan de dar el paso. Sin embargo, ahora no ha habido ningún problema, no he tenido problema para cambiar de modalidad y ha habido muchos pacientes que me han dicho, ¿por qué no lo habría probado antes? Porque, claro, muchos de ellos, al desplazarse para verme a mí, eso les ha incrementado el dolor. Entonces, ahora ya tenemos la facilidad de, estoy en mi casa, estoy descansada, no tengo que prepararme, no tengo que emplear en Madrid, que vivo, no tengo que emplear una hora para desplazarme, más otra hora de la sesión, más otra hora de la vuelta, que eso conlleva muchas veces el incremento del dolor. Entonces, creo que todos estamos aprendiendo. A mí me parece muy interesante la participación del paciente en los webinars. Posiblemente
sea una de las cosas, yo creo, que vaya a incrementarse. Muchas veces hemos hablado entre los profesionales de, por ejemplo, congresos en los que no están los pacientes cuando son los protagonistas. Pues a través de estas webinars y de todo esto, a lo mejor vamos encontrando la forma de incorporarlos a algo en lo que es el protagonista y que es que no podemos trabajar sin ellos. Al final es un proceso de adaptación. Yo creo que es bonito y que además es interesante, porque no perdemos nada, estamos añadiendo algo nuevo. Había gente que decía, es que vamos a perder el contacto. No vamos a perder el contacto. Incrementamos una forma nueva de contactar. Y a mí me parece eso fundamental. Estoy totalmente de acuerdo con Pepi y con Almudena. Yo como paciente... Maite, creo... El tema de... Si te parece, vamos a pasar un momento con María y ahora retomamos. Mary, ¿tú estás? Creo que estoy. A mí esto me parece, lo que ha dicho Almudena, me parece absolutamente interesantísimo, porque creo que la teleasistencia es un formato que llevamos mucho tiempo los profesionales reclamando, sobre todo los profesionales de atención primaria, porque pensamos que puede ser una buena herramienta, que nunca sustitución de una consulta en atención primaria, y ahora se ha materializado. Es decir, como dice Maite, muchas veces nosotros nos ponemos en contacto, muchas veces no nos hemos puesto en contacto con los pacientes COVID, ¿vale? Y además con pacientes con mucha sintomatología, es decir, con pacientes que simplemente la fiebre los tumbaba. Entonces, hacerlos venir al centro de salud para hacerle la exploración, para decirle sí, tienes COVID, ¿vale? Creo que se ha resuelto y creo que muy bien de manera telefónica, es decir, se ha seguido durante todo el proceso de enfermedad a este paciente de manera telefónica, tanto por parte de las enfermeras como por parte de los médicos, viendo que hay una evolución buena de ese paciente, y si había una evolución buena, cuando acababa la sintomatología simplemente se le daba de alta. Si había una evolución mala, evidentemente ya se tomaban otras medidas, pero esto ha sido posible gracias a la atención telefónica que se le ha dado a los pacientes. Y sí que es verdad que algunos pacientes, sobre todo al principio, como han dicho, creo que lo ha dicho Almudena, que decían que algunos, no lo ha dicho Maite, no lo sé, algunos nadie se ponía en contacto con ellos. Yo puedo hablar y tengo que hablar desde mi centro de salud, ¿vale? Y desde mi centro de salud, que abarca un amplio número de población, se ha puesto en contacto con casi todos los que, o casi todos, no, todos los que, porque nosotros teníamos el protocolo de llamar a todos aquellos pacientes que llamaban al 112 o al 900, que son los teléfonos que se han habilitado en la Comunidad Valenciana. Entonces, simplemente esos teléfonos se volcaban y nosotros los llamábamos a todos. Además, teníamos una lista de trabajo diaria y esa lista de trabajo diaria se tenía que acabar en el día. Entonces, creo que ha sido una buena experiencia tanto por parte de los pacientes como por parte de los profesionales, y creo que es una herramienta que se debe de quedar en las consultas a partir de ahora. Herramienta de apoyo siempre. Yo siempre hago la puntualización de apoyo a las consultas físicas, que nunca se deben de dejar. Sí. Perdonad. Sí, ¿puedo interrumpir? Sí, he sido yo la que lo ha dicho. Familia. No me refería a los pacientes del COVID, me refería a lo que he estado leyendo, revisando un poco lo del ChroniChat. Si había algún paciente que había notado en falta que sus profesionales especialistas en dolor no se habían podido poner en contacto con ellos, que no creo que sea por carencia de interés del profesional, sino porque no hemos llegado a ese punto. No ha habido profesionales que no podían hacerlo o estaban en shock con todo el tema del COVID. Pero no me refería al COVID, sino a cómo nuestros pacientes que estaban sufriendo previamente una patología han sentido esa falta de poder tenerles cerca. Y hay otros muchos que han tenido la suerte de tener contacto a través de teléfono o de lo que sea. A eso me refería. Cierra la puerta, corre. Cierra la puerta, corre. Bueno, ahora creo que sí que se me ve y se me escucha. Vale, sí. Yo quería comentar un poco lo que decía antes Pepi, lo que decían Pepi y Almudena.
la formación está muy bien, es imprescindible para un paciente estar informado sobre su patología y sobre la salud del sistema sanitario en general, pero yo encuentro aquí un problema y es que los pacientes no estamos nunca. Hay multitud, yo he visto durante este confinamiento multitud de webinars, multitud de, bueno, de Zoom, de todo, como lo queráis llamar, pero ¿en cuántos participaba el paciente de verdad hablando, contando su experiencia? En muy pocas ocasiones se escucha al paciente. Se dice siempre que el paciente es el centro, sí, pero ¿se le escucha? Y creo que debemos dirigirnos hacia esa forma de entendernos, escuchando al paciente. Que actividades como ChroniChat Live, como ChroniChat, sirven y muchísimo, muchísimo, porque para nosotros los pacientes nos sentimos un poco como abandonados. Todo el mundo habla de nosotros, pero nadie nos pregunta ni nos escucha. Entonces, este tipo de actuaciones nos generan una felicidad inmensa porque estás viendo que te escuchan, estás viendo que hay profesionales sanitarios a los que les importa tu opinión. Entonces, creo que deberíamos introducir la figura del paciente más a menudo. Y una cosa más, ya lo siento, perdón, una cosa más sobre lo que ha dicho, por favor. Lo que ha dicho Almudena. Estoy completamente de acuerdo con lo que Se ha ido un momento la voz de Maite, pero tengo que... A mí nadie me... Dame un segundo, Maite. Vuelve para atrás, que es muy interesante lo que estás diciendo y no quiero perderlo. Estabas contestando a Almudena. Almudena, sí, vale. Quería decirte que lo que te han dicho tus pacientes es cierto, yo lo he vivido, yo no he pasado la COVID, hablo de especialidades, nadie me ha llamado. Ningún especialista se ha preocupado para ver cómo estoy. Una llamada de la unidad del dolor, nadie se ha puesto en contacto conmigo. Entonces, claro, ha sido un poco difícil de asumir toda esta situación que te sientes abandonado. Sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, Maite, en que yo creo que la gran fortaleza de la familia de ChroniChat es que tenemos, como decía al principio, somos un poliedro y gracias a eso enseñamos las múltiples caras que tiene la asistencia sanitaria. El que está dentro de la consulta, detrás del ordenador, con un montón de información que tiene que saber y controlar antes de que entre el paciente, y el paciente que está esperando en la sala de espera con todo lo que eso conlleva, lo que le ha supuesto el traslado hasta el centro sanitario, la incertidumbre, el miedo. Yo creo que todo eso es algo que se vive y que se aprende muchísimo en esta familia de ChroniChat. Sí. Luego hay una cosa que sí que me gustaría puntualizar también, y es verdad que hay centros asistenciales que aunque no hayan hecho consulta de determinada especialidad, a lo mejor han tenido que apoyar a otros compañeros con el tema de COVID o con el tema de urgencias. De todas maneras, como dice Almudena, yo espero que todo lo que es teleasistencia e intentar no hacer desplazarse a las personas ni hospitalizar, y esto ya lo pongo yo de mi granito, de mi cosecha, el no hospitalizar a la gente si no es absolutamente imprescindible. Y yo, como enfermera comunitaria, de verdad adoro ir a los domicilios y creo que hay mucha gente y muchas cuestiones que se pueden solucionar simplemente acudiendo al domicilio o llamando, o sin tener que hacer que esa persona con dolor, con limitaciones, con bueno, pues cargas familiares, problemas laborales, etcétera, pues tenga que desplazarse. Richard, creo que querías comentarnos algo, por favor. Sí, bueno, antes de nada y aprovechando lo que tú has comentado, yo creo que también habría que hacer una reflexión para recordar que los profesionales, a la hora de asumir un domicilio y tener que desplazarse al domicilio, están asumiendo también un alto grado de riesgo. Me han llegado varios comentarios estos días por privado a raíz de un tuit que publiqué,
en el que, por lo visto, alguien se ha debido ofender o ha interpretado que lo que estamos pidiendo es que la gente no venga a los centros sanitarios. No, lo que estamos diciendo es que el que venga, que sea porque realmente tiene que venir. Ha pasado una cosa muy curiosa estos días con todo lo del tema del COVID, y es que daba la sensación de que los pacientes que no eran COVID habían desaparecido del mapa. Entonces, quizá este tipo de pacientes, sobre todo crónicos, han caído un poco en el olvido, entre comillas, y se han podido llegar a sentir, en cierta forma, no me gusta la palabra, pero bueno, desatendidos. El equipo de salud siempre ha estado ahí, pero de otra manera, ¿no? Entonces creo que nunca habíamos tenido la facilidad, porque siempre se habla del tema de la rigidez del sistema sanitario, del paternalismo hacia los pacientes. Entonces yo creo que ahora sí que tenemos, aparte de la gran oportunidad de cambio, porque no va a quedar otra que cambiar, tenemos de alguna forma que empaparnos bien para que toda esta situación, como se suele decir aquello de no hay mal que por bien no venga, sea un cambio que nosotros también podamos facilitar. Y por último, y para acabar, creo que es muy importante que el empoderamiento del paciente, en la línea que apuntaba Maite, sea también con participación del paciente. No podemos poner a una figura en el centro del sistema y luego, para según qué cosas, cuando nos interesa, descartarla y dejarla a un lado. Exactamente. Además, es que me encanta que profesionales y pacientes, por lo menos los que estamos aquí, estemos de acuerdo en que el paciente tiene que estar, y ya lo del centro ya está muy manido, pero es que tiene que estar, es que es por él, por el que estamos los demás. Comenta Chema Cepeda que si pensamos que estos cambios van a perdurar después de la pandemia o volveremos a esa vieja normalidad en la que, como bien decís, los pacientes pues a veces no están tan en el centro. Puede ser que quizás hayamos implementado determinadas medidas que benefician a los pacientes, como lo que hablábamos antes de la teleconsulta, también por necesidad nuestra, de los profesionales. Puede ser que cuando se acabe esta necesidad de los profesionales, nuevamente volvamos a olvidar los deseos de los pacientes. Por favor, Maite o Pepi, como pacientes, ¿qué diríais? Pepi, cuéntanos, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que no, yo creo que los pacientes, a raíz de lo que tú has comentado, Maite, yo le propuse a la escuela de pacientes hacer bueno, ellos le llaman ventana abierta, colaborando, yo colaboro con el Hospital Balme, entonces con mi fisioterapeuta experta en linfedema. Entonces hicimos una ventana a dos, o sea, fue una colaboración juntas las dos. Ella hizo una primera exposición en la que planteó y dio respuesta a las 3 preguntas clave que nos hacemos todas las personas que tenemos linfedema: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y qué es? ¿Y cómo puedo prevenirlo? ¿No? O cómo puedo intentar que no vaya más. Y la segunda parte fue práctica, o sea, todos los ejercicios que ella me había explicado y que yo hago diariamente, bueno, pues realizamos. Yo, siguiendo sus indicaciones, lo realicé y yo creo que la experiencia fue súper positiva. Hubo un comentario al final que nos emocionó de una cirujana experta en mama, Carmen Delgado, en la que dijo: me ha parecido increíble ver la colaboración vuestra y creo que esto debe de continuar. Entonces, yo invito a todos los pacientes a que participen de forma activa, que le propongan iniciativas a sus profesionales, porque yo creo que ellos están muy abiertos a colaborar con nosotros, pero a lo mejor ese paso lo tenemos que dar nosotros y aceptar, como muy bien dicho en uno de los comentarios que ha hecho Carmen, y ha dicho, hay muchos profesionales que están abiertos a colaborar con los pacientes, pero a lo mejor esa pequeñita iniciativa, bueno, pues la tenemos que tomar nosotros, no pasa nada. Yo invito a ser activos, es decir, igual que estamos aquí y estamos compartiendo, y a través del chat hay muchos profesionales que estoy viendo que están participando, pues intentar y participar nosotros e innovar, ¿no? Hay una frase de Albert Einstein que a mí me gusta mucho que dice, si queremos resultados distintos no podemos hacer siempre lo mismo. Y yo creo que es la clave, innovar y participar. Y si este pasito
lo tenemos que dar los pacientes, pues vamos a por ello. Yo invito a todos los pacientes a participar en iniciativas, a ser creativos y sobre todo, ¿por qué? Porque la colaboración, yo creo que durante la pandemia se ha visto que es muy enriquecedora que el paciente y el profesional colabore, pero colabore activamente. ¿Por qué? Porque es necesario. Nosotros demandamos una información y esa información la necesitamos transmitir y esa demanda la tenemos que transmitir a los profesionales. Entonces yo creo que hay muchos profesionales abiertos a esta colaboración, a esta salud colaborativa de la que tanto se está hablando, y solamente que a lo mejor, bueno, pues hay que dar ese primer pasito nosotros los pacientes, y yo animo a darlo. Sí, sí, de hecho está la experiencia del paciente, ¿no? Y eso se supone que nuestro pilar, así que todo lo que sean sugerencias, pues bienvenidas. Me gustaría, hablando de pacientes, por favor, que veamos 2 pequeños vídeos de 2 grandes amigas de Cronichat. Si sois tan amables. Pues esta cuarentena a mí me fastidió porque justo estaba con pruebas con el proctólogo y con la endocrina. Me acaba de dar positivo en una prueba de aliento y me dio positivo en bacterias, en sobrecrecimiento bacteriano. Y a la vez tenía una fístula en el ano con hemorroides. Las 2 cosas necesitan tratamiento, pero la sanidad se cerró porque el COVID apareció. Entonces llega un poco de angustia, pero tienes que calmarte porque tu estado no puede empeorar. Entonces toca esperar, toca seguir las normas y ahora que todo se abre, pues empezaremos a llamar a facultativos, en mi caso al proctólogo y a la endocrina, de los cuales ya tengo cita, tanto el 17 como el 23. Y espero que mi estado no haya empeorado y lo que tuvieran pensado en mi tratamiento se pueda aplicar. La cosa que más me llamó la atención del último Cronichat fue ver que tanto facultativos médicos, sanitarios, farmacéuticos y nosotros mismos, los pacientes crónicos, teníamos la misma angustia, que era coger el COVID y pegárselo a nuestras familias. No sabíamos qué síntomas íbamos a tener y ello agravaba más nuestra angustia. Pues el siguiente tema que yo creo que deberíamos abordar, porque es que es algo que ha estado patente, ¿no? Tanto por la parte de los profesionales como la parte de pacientes, ese miedo, el miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, a la falta de protocolos o a que nos los cambien o a que no se cambien, ha sido algo muy que ha estado ahí, ¿no? Mary, ¿te parece si nos cuentas tus sentimientos, tu experiencia? Pues mi experiencia es esa, Alicia, miedo a todo, miedo a no saber a lo que te estás enfrentando, miedo a que te cambien el protocolo y no saber por qué, no poder dar una explicación de por qué nos están cambiando los protocolos, por qué una semana vale una cosa y otra semana vale otra. Miedo al contagio, ¿vale? Porque si nos ponemos a hablar del tema de los EPIs, con esto ya nos pasamos toda la noche. Y los profesionales lo hemos pasado bastante mal con esto, porque no es que te contagies tú, es que llegas a casa y tienes familia y puedes traer a este gran bicho que tenemos entre nosotros a tu casa. Miedo a no saber resolver las dudas de los pacientes por culpa de este cambio de protocolos. Miedo a, cuando estás hablando con el paciente, intentar explicarle la situación, intentar calmarlo, porque realmente cuando llamabas a los pacientes por teléfono veías ese miedo en ellos, o sea, te lo transmitían, pero ¿qué hago ahora? O sea, el ¿qué hago ahora? Y el marcarles el 1, 2, 3 de tu día a día, eso los calmaba. Entonces, yo he vivido miedo personal
y he visto el miedo en los pacientes. Entonces, realmente creo que esta es una situación que nos ha sobrevenido a todos en ese aspecto bastante importante. Sí, yo creo que... Al fin y al cabo, bueno, perdón, Alicia. No. Al fin y al cabo, venga, al fin y al cabo somos personas y ante esta situación tan desbordante, todos hemos sentido miedo, todos. Miedos a contagiarnos, a pasárselo a nuestras familias, pero los pacientes también hemos tenido miedo a contagiarnos porque contagiarte podría suponer empeorar tu situación, tu salud. Entonces, claro, eso es un miedo añadido. Si me contagio, la medicación que tomo no va a ser, me la van a tener que quitar o va a empeorar mi estado de salud. Era también algo añadido. Y también quiero decir que yo por lo menos, decidí no acudir a mi centro de salud ni a urgencias hospitalarias, también por cuidar. Pensaba que ya estaban demasiado saturados como para ir yo con, no una tontería, porque el dolor no es una tontería, pero bueno, si lo podía yo manejar en casa, mejor que ir a saturar más aún el sistema. Creo que Almudena quería... Sí, eso, yo quería Almudena. comentar porque es que estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Bueno, yo personalmente, la verdad es que cuando estás en un sitio controlado, como es nuestra casa, generalmente tienes menos miedo. Es decir, al final lo que funciona aquí, por lo que el ser humano se mantiene, es por la sensación de control. Cuando tengo incertidumbre tengo miedo, si lo tengo controlado, vale. Pero hay muchos más miedos, ya no solo a contagiarse, a no poder volver a ver a determinadas personas, seres queridos, que les tenemos lejos y no les vamos a poder ver, que no sabemos si les vamos a volver a ver. Entonces, hay muchas cosas. Y en los pacientes, una cosa que he visto muy frecuentemente y que me ha llamado mucho la atención es lo que decía Maite. O sea, ya no solo que me contagie, que contagie a los que quiero, que no pueda volverles a ver si es que pasa algo, es que esto cómo va a influir en mi proceso. Muchos de nuestros pacientes necesitan un protocolo, unas rutinas que tienen que mantener para mantenerse estables. Pero es que el confinamiento ha cortado todo eso. Y ya, por no hablar de la necesidad de determinados tratamientos que no se han podido dar por esta situación. Entonces, ahí estaba también el miedo. Y luego otro miedo que he encontrado es el miedo a volver a la normalidad. Porque muchos de nosotros... Bueno, nos hemos adaptado, muchos de nuestros pacientes se han adaptado a esta situación increíblemente bien, o sea, qué capacidad tienen, es admirable cómo personas que antes tenían que salir han encontrado la forma de darle la vuelta y de cuidarse dentro de un espacio pequeño. A mí me admira, o sea, el hablar con ellos y el encontrar no, como no podía salir a andar, pues me hice una ruta por casa y además me ponía música para entretenerme y así estaba más tiempo caminando. O sea, una adaptación espectacular. Me ha encantado. Pero claro, una vez que tú ya tienes esa adaptación y estás en tu casa y tal, luego vuelve la prueba definitiva. Ahora, cuando vuelva a salir y a hacer mi vida normal, ¿cómo voy a estar? Ese ha sido uno de los miedos de mis pacientes, que luego al final, pues al final es que somos muy adaptativos. Y ese miedo en realidad es más grande que la capacidad de afrontamiento que tenemos las personas. Pero es verdad que esa incertidumbre, esa falta de control de la situación han hecho pasarlo mal a mucha gente. Era solo eso que quería comentar. Y lo que se nos viene encima también, porque yo creo que esto al final va a acabar derivando ya no solo en posibles empeoramientos relacionados o no con el coronavirus, sino vamos a tener una época que se nos viene donde vamos a tener trastornos de ansiedad, trastornos por depresión. De alguna forma yo creo que la forma de integrar toda esta atención también va a ser clave si queremos salir de esta lo más rápido posible o de la mejor manera que se pueda. Pepi creo que quería decir algo, ¿no? Sí, yo creo que también es importante el haber afrontado el miedo desde un punto de vista positivo. Es decir, yo, por ejemplo, os comento mi caso personal, me creé una rutina y yo tengo linfedema, entonces practico entrenamiento funcional, bueno, practicaba
con una asociación, Vidaón. Entonces ellos íbamos, antes que pasara el confinamiento, bueno, pues íbamos a unas instalaciones que nos cede la Universidad de Sevilla, y ellos adaptaron todos sus 3 proyectos de ejercicio para pacientes de cáncer de mama, lo adaptaron de manera que todas seguimos siendo pacientes activas desde casa. Y ahora, dado que no se puede retomar nuevamente la continuación de ese ejercicio pautado en gimnasio, seguimos haciendo a través de videoconferencia, a través de Skype, todas las clases martes y jueves. Yo creo que la ilusión de decir el martes me voy a conectar, voy a ver a mis compañeras, a ver cómo están, y el seguir siendo activas, que para nosotros, en este caso yo que tengo linfedema, es súper importante hacer los ejercicios para que el linfedema no vaya más. Yo creo que esa actividad que hemos creado como una serie de microespacios, ¿no?, en mi casa, yo sabía que los martes y los jueves yo tenía mi rutina, mis clases, mis gimnasios, y luego, digamos, yo me estructuraba todo el día. Y yo creo que el retomar, intentar volver a esa normalidad, creo que tenemos que adaptarnos poco a poco, pero saber que ese tipo de actividades han servido y creo que se van a quedar, porque es importante el seguir siendo activas hasta que, bueno, llegamos a una supuesta normalidad. Sí, me gustaría muchísimo que a propósito de este tema y de pacientes, por cierto, no puedo evitar, porque es que me ha venido a la cabeza decir que una amiga me dijo que se había medido en su casa un recorrido para garantizar X kilómetros, que yo no pregunté cuántas veces pasa por el mismo sitio, pero ole, ole y ole. Así que de personas que aprendemos mucho, y una de las personas de las que aprendemos mucho porque es muy, muy, muy generosa en esta familia de Cronichat es Noemi. Si os parece, vamos a ver su vídeo. Hola, de este último Cronichat quiero responder a la pregunta sobre el miedo. Sí, yo he tenido miedo debido a la pandemia, debido a contagiarme a la enfermedad, porque si me contagiaba yo, ¿qué iba a pasar con mi aparato? Se me iba a apagar, pero a la hora de levantarme, claro, en el hospital, ¿cómo me iba a llevar yo sola al mando? ¿Cómo iba a estar yo en el hospital sin estar acompañada? Si estaba inconsciente, ¿cómo iban a manipular mi cuerpo? Como ellos consideraran, pero claro, yo llevo un aparato en mi cuerpo implantado, ¿cómo me iban a manipular? ¿Iba a afectar? ¿No iba a afectar? ¿Si me realizaban alguna prueba? Si no, porque hay cosas que no me pueden hacer. Yo tengo una serie de limitaciones que no puedo. Hola, respecto al miedo, también he tenido miedo de que mi madre se contagiara, porque bueno, sabemos que una madre lo es todo, pero es que para mí es mi principal cuidadora, entonces para mí es una gran ayuda. Y si ella se contagiaba y se tenía que ir al hospital o se tenía que hacer cuarentena en su habitación o aislarse o lo que fuera, para mí eso supone, bueno, y sigue suponiendo, ¿no?, tener mucho miedo de qué iba a ser de mí o qué iba a ser de mí en muchos aspectos. No me voy a alargar con ejemplos, pero me he planteado cosas que incluso cenando me decía, hija, ¿cómo te planteas esas cosas? Pues sí, porque la cabeza da muchas vueltas y más cuando tenemos mucho tiempo encerrados en casa. Hay que llevarlo lo mejor que se pueda y bueno, pues ir afrontando las cosas según vengan, no ir un paso por delante como hacemos muchos pacientes, pero sí que es verdad que el miedo es libre y contra eso podemos luchar nosotros, pero no del todo. Entonces, bueno, llevarlo lo mejor que se pueda y bueno, no me quiero extender poniendo ejemplos, pero claro, el miedo y las inseguridades de qué pasaría sobre mí o sobre mi cuidadora han estado presentes durante este confinamiento debido a la pandemia que se está viviendo mundialmente. Me encanta, Noemí, con ese mensaje de, al fin y al cabo, de que tenemos que adaptarnos, ¿no? Que tenemos que hacer lo que podamos, no angustiarnos e ir poco a poco. Esa adaptación viene con un qué hemos aprendido. Y me gustaría que hiciéramos una ronda final comentando y generosamente
compartiendo con las personas que puedan ver este CroniLive, este CroniChat Live, es que yo siempre le llamo el Croni y por eso se me va. Este CroniChat Live, ¿qué hemos aprendido? Si os parece, Maite, si eres tan amable de compartir con nosotros qué has aprendido con todo este proceso y esta situación. Creo que a pesar de lo que hemos vivido, del sufrimiento, del dolor, a pesar del miedo que hemos sentido, yo creo que se debe de aprender algo. En mi caso, pues parece no se puede parecer una tontería, pero he aprendido a tener paciencia. Sí, porque eran 24 horas al día en casa, conviviendo, y claro, he aprendido a, no, Maite, todavía no, relájate, venga, deja esto, deja lo otro. He aprendido a tener paciencia, que no es lo mío, la verdad. Y bueno, he aprendido también a conocerme un poco más, a estudiarme un poco más y bueno, centrarme en que, oye, pues no voy mal del todo, ¿no? Entonces, me ha servido también para reforzar mi como digo siempre, mi siempre adelante. Creo que ha sido, para mí, sé que suena mal decir que ha sido útil, pero bueno, es lo que yo he sacado en positivo. ¿Y vosotros, chicos, qué habéis aprendido? ¿Qué hemos sacado? A ver, contadnos. Richard, tú, por ejemplo. Pues yo creo que lo más valioso sobre todo es que la gran ventaja de hacer comunidad va en beneficio de todos, ¿no? Yo creo que el poder participar, el poder sacar iniciativas que hagan que el resto de la gente pueda integrarse y de esa forma poder comunicarnos mejor, pues nos ayuda a todos y nos hace aprender, con lo cual al final pues no deja de ser una evolución. Y al menos en mi caso, lo que decías tú de la paciencia, yo también he incrementado mi mochila de paciencia, pero creo que a nivel general puedo decir que estoy muy contento porque creo que el balance ha acabado siendo bastante positivo. Me das una alegría, porque sí que es necesario que terminemos con cosas positivas. Mary, cuéntanos, ¿tú qué has aprendido en estos meses de confinamiento y de miedo? Y ¿qué cosas buenas? Pues he aprendido una cosa nueva que creo que la tenía olvidada, porque siempre hablo desde el punto de vista profesional, y es que he vuelto a aprender a escuchar a mis pacientes. Porque tú lo sabes, Alicia, que muchas veces estamos en las consultas y hablamos, damos información y ya está, ¿vale? Creo que esta epidemia o esta pandemia nos ha servido, a mí me ha servido, para parar, escuchar sus miedos, sus necesidades, sus dudas, sus intrigas, porque no solamente era el miedo al contagio o el miedo a no sé lo que está pasando, es el miedo a acabo de perder a un familiar y no puedo ir a despedirme de él o cositas así, y simplemente necesitaban escucha. Entonces, en esta pandemia yo como profesional he aprendido a escuchar de nuevo a mis pacientes y creo que eso es muy importante. Debo de quedarme con eso y todos los profesionales debemos de quedarnos con escuchar a nuestros pacientes. Ojalá, María, ojalá de verdad, nos quedemos con eso, pero grabado a fuego. Importantísimo. Totalmente. Voy a darle paso a Almudena precisamente porque quiero que la que cierre sea Pepi como paciente. Almudena, si eres tan amable, por favor, nos cuentas qué positivo has sacado de todo esto. Pues la verdad es que varias cosas. También yo por mi profesión a lo mejor he analizado más la situación. Para mí, personalmente, el recordar cuál es mi objetivo en la vida, cuáles son mis prioridades, porque muchas veces nos perdemos en cosas banales y se nos olvida qué es lo verdaderamente importante para cada uno. No es que haya una cosa importante para todos, sino para cada uno. Luego me ha sorprendido mucho y he aprendido, hemos oído hablar mucho de la gente que se ha saltado la cuarentena, de quién ha hecho las cosas mal, pero me ha sorprendido, me ha encantado ver
la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse, para estar encerrados en casa durante 2 meses con bastante poco mal lo hemos hecho, por así decirlo, ¿no? ¿Cuánta gente estaría muriéndose por salir? Yo recordaba qué pasaría con la gente que tuviera claustrofobia o con esos niños con hiperactividad que estaban encerrados en casa. Pues a mí me ha dado otra vez una alegría el ver, a pesar de todo, que el ser humano tiene muchísima capacidad para adaptarse, para aprender y muchas ganas de luchar. Y eso me da muchísima alegría. Sí, yo como paciente, como aquel que dice, y lo de los niños, la experiencia de estar con 39 de fiebre y las 2 niñas botando en la cama, te aseguro, Almudena. Es que pero es increíble. esto, ¿qué haces? Te adaptas porque no pueden salir, no pueden hacer otra cosa, no las puedes reñir. Sí, no queda otra. Pero vamos, que fue casi espiritual, ¿eh? Sí. Esto de estar así con 39 de fiebre y las 2 botando era muy espiritual. Pepi, cariño, ¿compartes con nosotros? Sí, yo creo que yo he valorado mucho el tiempo que alguien te dedica. El tiempo no vuelve jamás, el tiempo que alguien te dedica, y yo creo que los pacientes tenemos que aprender a valorar el tiempo de los demás, el tiempo que los profesionales nos dedican, el tiempo que otro paciente te dedica cuando lo llamas cuando estás mal. El tiempo, yo creo que no valoramos realmente el tiempo. El tiempo es súper importante para el paciente, y yo creo que tenemos que ser conscientes que los pacientes tenemos que tirar para adelante con iniciativas participativas y sobre todo tener presente que se ha abierto ahora mismo una oportunidad muy, muy, muy linda para nosotros de colaborar con los profesionales. Y yo creo que es muy enriquecedor. Y yo, por ejemplo, que confío mucho en yo a través de Twitter siempre intento hacer un Twitter pedagógico para aportar, y yo creo que quiero decir, estoy muy contenta porque se ha visto por lo que yo ya apostaba. El poder de las redes sociales, haciendo un buen uso, puede ser un camino para transferir conocimientos a los pacientes. Y yo creo que nosotros los pacientes tenemos que estar receptivos, tenemos que estar abiertos y tenemos que impregnarnos y tener esa inquietud por saber, por conocer de nuestra enfermedad, porque si yo conozco mi enfermedad, yo cuando vaya a la consulta, cuando sea telemática, como queráis, y puedo mejorar la comunicación con mi oncólogo, con mi especialista que me esté tratando. Y de esa comunicación puede, porque ellos necesitan tener ese feedback para que ellos puedan decir, esta información nos va a servir para una posterior investigación. Pero si yo no me informo, yo no me formo y yo no puedo mejorar esa comunicación, entonces yo desde aquí invito a todos los pacientes a que tenemos que seguir ahora en la desescalada, aprovechar lo que nos queda de desescalada para aprender. Tenemos, el otro día escuchaba una frase que me gustó mucho, decía, tenemos que estar dispuestos a aprender para resolver problemas que aún no se han planteado con herramientas que aún no se han creado. Y yo creo que esa es la clave, estar abierto a querer aprender, a tener inquietud y apostar por iniciativas colaborativas de pacientes y profesionales. Apuesto porque hay muchos profesionales que quieren hacer cosas con pacientes para enriquecer y para mejorar lo que es la sanidad. Madre mía, Pepi, y yo sin saber lo que ibas a decir. Que me has dejado, pero nunca. Se supone que tengo que cerrar esto y me has dejado absolutamente hipnotizada, extasiada, diciendo, por Dios, Pepi. Bueno, yo me gustaría también decir mi punto positivo de lo que espero o quiero haber aprendido de todo esto. Y va un poco en línea de lo que habéis dicho vosotros, y es que en estos meses en ocasiones he estado sin fuerza y eso ha hecho, vamos, en casi todo el tiempo, y eso ha hecho que
yo que soy como muy impetuosa, hablara con mucha delicadeza y con mucho respeto y me costaba mucho hablar. Entonces, incluso, como os digo, para regañar a mis hijas cuando estaban saltando conmigo en la cama con 39 de fiebre, me costaba muchísimo. Y la verdad es que sentí algo muy bonito y sentí una forma de comunicarme que era nueva para mí. Y la verdad es que me gustaría mantenerla. Así que quiero daros las gracias a todos porque a mí al menos me habéis llenado de ilusión, de esperanza, de querer que realmente pacientes y profesionales sanitarios seamos una familia, que sigamos avanzando en Cronichat y bueno, espero que nos veamos pronto en otro Cronichat, en los jueves, y estamos en redes sociales, estamos en la página web, así que muchísimas gracias a todos a vosotros que estáis aquí y a los que han participado también en redes sociales. Muchísimas gracias y hasta el próximo Cronichat. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Besos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.